Ok, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar de síndrome nefrótico, al conjunto de síntomas o de signos que, bueno, van a formar este síndrome. Y este conjunto de síntomas, pues, van a ser secundarios a una enfermedad renal. Es decir, la enfermedad como tal no es el síndrome nefrótico, ¿no? La enfermedad es una enfermedad renal que se manifiesta como síndrome nefrótico. Ajá. Entonces, este síndrome pues va a tener estos signos. El más importante, al igual que en el adulto, pues va a ser la proteinuria, que específicamente para niños se define como proteinuria a la presencia de proteínas en orina en un rango que va más allá de 40 miligramos sobre metro cuadrado por hora. Ajá. A diferencia de los adultos, que era 3 gramos por kilo por día. Ajá. Acuérdense que en pediatría todo lo medimos en metro cuadrado o en kilo. Ajá. No es lo mismo un bebé de un mes que un adolescente de 15 años, ¿no? Y el peso, obviamente, ¿no? Un bebé de 3 kilos a un adolescente de 70 kilos, ¿no? Entonces, por eso siempre todo es por kilo o por metro cuadrado. Entonces, este es el rango. Ahorita les voy a enseñar cómo se saca esto, ¿no? Porque tiene su fórmula, ¿no? Otro síntoma o signo más bien común, pues es la dislipidemia, ajá, que ahorita lo vamos a definir, la hipoalbuminemia, que es igual que en el adulto, menor a 2.5 miligramos sobre decilitro, y esta es la triada, ¿no? Pero siempre o casi siempre van acompañados de el edema, que es en mayor o menor grado. Ajá. De hecho, hay síndromes nefróticos que no tienen edema. Por eso no es como tal parte de la triada, pero la mayor parte de las veces hay edema. Los síndromes nefróticos en los que no hay edema son los de más mal pronóstico. Son los que son secundarios a lesiones histológicas más graves, ¿no? Los que no tienen edema. Entonces, a veces es preferible que tengan edema. Y bueno, que este síndrome nefrótico, la edad de presentación más común es en pacientes preescolares. ¿Y cuáles son los pacientes preescolares? Pues los pacientes entre 2 y 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si un síndrome nefrótico se presenta en un niño menor de 2 años o mayor de 5 años, pues probablemente la histología sea diferente a la más común, que es la de 2 a 5 años, ¿no? Que ahorita vamos a hablar cuál es. Pero bueno, es más frecuente en niños, igual que en otras enfermedades renales. La relación hombre-mujer es de 1.5 a 2 niños por cada niña, ¿no? Sigue predominando el varón. Ajá. El pico de presentación en los pacientes preescolares es de 2 a 4 niños por cada 100,000 niños, ¿no? O sea, realmente es poco los pacientes que presentan esto, pero pues bueno, hay que saber detectarlo porque obviamente el primer signo que aparece y que a los papás no se les hace común, pues es el edema, ¿no? Y muchas veces llegan a las consultas de pediatría con edema y pues bueno, se puede hacer diagnóstico de 1000 cosas antes que síndrome nefrótico. Ya les están diciendo que tiene alergias o alguna situación que haya provocado edema, pero no se les ocurre pedir examen general de orina, ¿no? A los pacientes con edema, muchas veces algunos médicos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver en el diagnóstico. La clasificación del síndrome nefrótico en los niños, pues es muy parecido en el adulto, es el síndrome nefrótico primario y el secundario. El síndrome nefrótico primario, pues es el idiopático, ¿no? Que a su vez se va a subdividir en las distintas glomerulopatías primarias, ¿no? Que ahorita las vamos a ver. Está también dentro del síndrome nefrótico primario el síndrome nefrótico congénito, que normalmente se ve en niños menores de 12 meses, ajá.
lo cual estaría englobando al síndrome nefrótico del primer año de vida. Ajá, tenemos pacientitos con ese diagnóstico. Y más específicamente el congénito, se habla de un síndrome nefrótico en niños menores de 1 mes. Prácticamente el niño nace y a los 2, 3 días se dematiza, ¿no? Y esos bebés pueden tener síndrome nefrótico congénito. Y hay un síndrome nefrótico primario con un componente genético, donde obviamente más miembros de la familia tienen síndrome nefrótico, que obviamente es por mutaciones de genes, ¿no? Que codifican alguna parte del riñón o glomérulo, ¿no? Más bien. El síndrome nefrótico secundario, pues va a ser secundario, como dice su nombre, pues a algunas otras enfermedades sistémicas, ¿no? De tal forma que muchas veces el paciente debuta con edema o con síndrome nefrótico y nosotros tenemos la obligación de hacer un abordaje para descartar que ese síndrome nefrótico no sea secundario a alguna enfermedad sistémica, ¿no? Estas son las más comunes. En los niños, las más comunes de formas secundarias es la púrpura de Henoch, que también es, digamos que es igual a la nefropatía por IgA, ¿no? Son, básicamente van de la mano, las dos. Son diferentes, pero van de la mano. El síndrome de Alport también es muy frecuente. En los niños, pues vasculitis, cualquier tipo de vasculitis, que vamos a verlo al final cuando veamos enfermedades sistémicas, que hay muchas vasculitis en los niños. El lupus eritematoso, que es muy común que presente algún grado de síndrome nefrótico. La artritis reumatoide casi no la vemos en niños. Diabetes mellitus, pues sí, hay muchos niños con diabetes, pero muchas veces no presentan como tal síndrome nefrótico en edad pediátrica, ¿no? Muchas veces ya es hasta la edad adulta. Y estas que la verdad es que no son tan frecuentes. Algunas enfermedades infecciosas como hepatitis B, C, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, que también no son tan comunes en los niños. Las neoplasias, ¿no? Hay síndrome nefróticos secundarios a algunas neoplasias como las leucemias o linfomas, y se ha establecido la relación de algunos fármacos con el síndrome nefrótico, como estos, ¿no? AINES, sales de oro, captopril. Se ha establecido eso. Y bueno, les comentaba que el síndrome nefrótico puede tener un componente genético, ¿no? Hay algunos genes que codifican algunas proteínas, ¿no? Como la nefrina y la podosina, que son como las más importantes, ¿no? Y estos genes que se han llegado a estudiar, los más importantes son estos, ¿no? El NPHS1, que codifica la nefrina y que te provocan un síndrome nefrótico finlandés, ¿no? Esto es algo que se da mucho en pacientes en el primer mes de vida, y se denominó así porque hace muchos años en Finlandia se daban cuenta que había muchos niños que nacían con síndrome nefrótico, ¿no? Y se dieron cuenta que en Finlandia pues predominaba mucho este problema genético, ¿no? Por eso le llamaron finlandés. Pero este tipo de alteración pues se presenta con las formas que son resistentes a tratamiento, ¿no? Los que normalmente tenemos la oportunidad de hacer estas pruebas genéticas donde documentamos que haya alteración en este tipo de gen, pues son los pacientes que tienen síndromes nefróticos muy resistentes, ¿no? Y también tenemos el NPHS2, el cual es un gen que codifica la proteína de la podosina. Y bueno, normalmente este también tiene que ver con síndromes nefróticos corticosensibles y corticoresistentes, ¿no? Esto dependiendo la respuesta a los esteroides. Y bueno, de todos estos genes, pues es algo como de los más comunes, ¿no? Pero estos dos son los más importantes. Bueno, entonces hablábamos que el síndrome nefrótico idiopático va a tener muchas formas histológicas, ¿no? Estas son las más importantes. En los niños, la forma más importante va a ser cambios mínimos.
en niños entre 2 y 5 años, que era lo que les comentaba. En un porcentaje aproximado de 77%. Ajá, o sea, casi el 80%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 niños que llegan con síndrome nefrótico, pues el 80% va a ser cambios mínimos, ¿no? Estas otras glomerulopatías también están presentes en los niños, pero ya no en la edad de 2 a 5 años, ¿no? Sí puede existir, pero no es lo más común. Generalmente se dan en otros grupos de edad. Por ejemplo, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la esclerosis focal y segmentaria, que tiene muy mal pronóstico en los niños, casi siempre terminan en falla renal crónica en un plazo de 5 a 10 años, independientemente del tratamiento que ustedes le den. Las nefropatías membranosas, que generalmente es más común en los adultos, y que en los niños llegamos a verla en los que ya son adolescentes, ¿no? Los que están muy cerquita como de la edad adulta, ajá, en un porcentaje pequeñito. Tenemos estas que son las glomerulonefritis proliferativas y membranoproliferativas, en un porcentaje de 2 y 8% respectivamente. La proliferación mesangial, que es un intermedio entre cambios mínimos y esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Se habla que es como un intermedio, también puede haber. Y la focal y global, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones histológicas de las formas idiopáticas, ¿no? Pero bueno, siempre es importante que sepan, la más importante es esta, ¿no? Cambios mínimos. ¿Qué quiere decir? Que si llega un niño de 7, 8 años con síndrome nefrótico, lo más probable es que no sea cambios mínimos, porque como les comento, este es de 2 a 5 años. Igual, menos de 2 es más frecuente que sea alguna de las otras formas, ¿no? Si está muy cerca de la adolescencia, lo más probable es que sea membranoso. La única forma de saberlo, pues, es con la biopsia renal. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere participar? No me desilusionen, por favor. Me acaban de estudiar para síndrome nefrótico de adultos. ¿Nadie? Bueno. Hoy no tengo ganas de pelearme, así que yo les voy a dar la etiología. Entonces, acuérdense que la barrera de filtración, pues tiene 3 capas, ¿no? Esto es igual en el niño que en el adulto. Igual, ajá. Entonces, la capa más interna es el endotelio, ¿no? Que tiene la peculiaridad de tener fenestraciones, ajá. El endotelio. Posteriormente sigue la membrana basal, ¿no? Que es una membrana bastante rica en colágeno tipo 4, ajá. Y la última capa, pues son los podocitos, ¿no? Estos podocitos, pues van a estar unidos en sus pies por los pedicelos, ajá. Y bueno, se unen, ¿no? Y esta barrera de filtración, pues, evita el paso de algunas sustancias, ¿no? Que finalmente lo que pase por aquí, pues, va a caer a la cápsula de Bowman y va a ser lo que se va a filtrar. Entonces, en condiciones normales, pues, esto no debe de dejar pasar proteínas, ¿no? Acuérdense que las proteínas tienen un peso molecular bastante elevado, específicamente la albúmina, que tiene un peso aproximado de 69,000 Daltons. Ajá. Entonces, esta barrera no deja pasar moléculas mayores a 40. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la albúmina no pasa, ¿no? En condiciones normales. Entonces, hay dos teorías que nos explican cómo es que las proteínas pueden llegar a pasar en condiciones patológicas esta barrera de filtración, ¿no? Y una de ellas es que cuando hay una glomerulopatía, hay un factor circulante, es decir, que la lesión no está como tal localizada in situ, ¿no? Es decir, en el glomérulo meramente, ¿no? Sino que el paciente tiene esa predisposición, ¿no? Ya por genética, realmente no hay como muchos estudios que te digan qué te provoca el síndrome nefrótico como tal o las enfermedades renales, pero se habla que estos pacientes tienen esa predisposición a tener un factor circulante que llega
específicamente al glomérulo, a dañarlo, ¿no? Entonces, este factor circulante es un factor que va a alterar esta barrera de filtración, específicamente los pedicelos, ¿no? Los va a afectar, los va a dañar, los va a romper, va a hacer que esto pierda su arquitectura y su forma y que obviamente pues deje pasar algunas moléculas que no deberían de pasar la barrera de filtración, ¿no? Específicamente las proteínas. Esa es una teoría, ¿no? Pero hay otra teoría, la cual habla de la carga negativa que en condiciones normales tiene esta barrera de filtración, específicamente la membrana basal. Entonces, en condiciones normales, negativo con negativo de las proteínas se repele, ¿no? No debe dejar pasar a las proteínas. Pero ¿qué pasa cuando hay un síndrome nefrótico? Bueno, se pierde esta carga negativa de la membrana basal, se pierde. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues deja pasar las proteínas, ¿no? Entonces, estas dos son las teorías que existen para saber qué es lo que pasa y por qué finalmente llegan proteínas a la cápsula de Bowman que finalmente pues van a ser filtradas y eliminadas por la orina. Y bueno, gracias a esto pues está todo el conjunto de síntomas que se presenta en el síndrome nefrótico, ¿no? Que es prácticamente igual que en el adulto. Vamos a hacer solamente un repaso de esto, ¿no? Entonces, al haber una pérdida masiva de proteínas, pues prácticamente gran parte de las moléculas en nuestro cuerpo, llámense inmunoglobulinas, moléculas transportadoras, ¿no? De proteínas, de lípidos, cascada de coagulación, inmunoglobulinas, todas esas son proteínas, ¿no? Entonces, finalmente se van a perder por la orina. Entonces va a haber un problema a todos estos niveles, ¿no? Porque si no hay proteínas suficientes, pues va a haber una descompensación de todos estos mecanismos que les estoy diciendo. Uno de los mecanismos que más se alteran, pues, es la formación del edema. Ajá. En las primeras clases hablábamos de la presión oncótica, de la presión coloidosmótica. Ajá. Entonces, pues bueno, esto se puede perder. Lo que yo quiero que les quede claro es que el edema puede tener dos caminos. No es el mismo edema en el síndrome nefrótico para todos los pacientes. Y este es el pilar del tratamiento, porque no todos los edemas se tratan igual. Ajá. Ustedes tienen que ver primero cuál trasfondo hay para saber cómo tratarlo. Por ejemplo, suponiendo que hay una lesión glomerular en el cual pues hay pérdida masiva de proteínas por la orina, tenemos la teoría del underfill y del overflow, ¿no? O del infrallenado o el sobrellenado, ¿no? Entonces, la teoría del underfill indica que la proteinuria te va a provocar hipoalbuminemia, ¿sí? Y que bueno, ya sabemos que la albúmina es la que mantiene la presión oncótica del plasma, ¿no? Entonces, si no hay albúmina, va a disminuir la presión oncótica y ¿qué va a pasar? Lo que vimos en las primeras clases. Va a haber trasudación de agua al espacio intersticial y ¿qué puede provocar? Pues edema, ¿sí? Va a haber un edema a expensas de esa trasudación de agua por pérdida de la presión oncótica porque no hay albúmina. Pero asimismo, si esto se traduce en hipovolemia o disminución del volumen plasmático, ¿qué va a pasar? Se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y pues finalmente van a ocurrir estas dos cosas, ¿no? Disminuye el péptido natriurético en un intento por preservar un poquito del volumen, ¿no? Extracelular, y también se va a liberar ADH, ¿no? O desmopresina, que a nivel del túbulo colector va a incrementar la reabsorción de agua y de sodio para poder provocar un incremento del volumen, ¿no? Entonces, es un paciente que inicialmente puede estar hipovolémico y posteriormente puede tener un poquito de hipervolemia. Al fin y al cabo, la vía final pues va a ser el edema, ¿no? Entonces, esta es la teoría del infrallenado.
Ahora, ¿cuál es la teoría del sobrellenado o el overflow, no? Bueno, la teoría va a ser que esta lesión glomerular va a provocar resistencia del factor natriurético. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a nivel tubular va a haber una retención exagerada de sodio y agua a nivel tubular, ¿no? Directamente, sin que se eche a andar todo esto. Y esto pues va a provocar, si hay una hipervolemia, ¿no? Secundaria incremento del volumen plasmático, se va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense, cuando hay hipervolemia se inhibe este sistema. Y si hay hipervolemia o incremento del volumen plasmático, también puede haber a su vez una disminución de la presión oncótica plasmática secundaria a esta inhibición y pues es un círculo vicioso porque también puede fugar líquido al espacio extracelular. Ajá. Entonces, este es un edema hipovolémico y este es un edema hipervolémico. Ajá. Entonces, ¿se tratan igual? No, no se tratan igual. ¿Por qué? Si yo le doy diurético para tratar a este edema y es un paciente que tiene hipovolemia, ¿qué le pasaría? Alguien contésteme. ¿Sí van conmigo o van pensando en otra cosa? A ver, Stephanie, San Martín. Dice que si la presión, bueno, la hipovolemia y la presión oncótica plasmática va a haber hipertensión. ¿Va a aumentar la presión? No, la pregunta es, si yo tengo un edema, acuérdense que les dije, hay dos tipos de edema, ¿no? El infrallenado y el sobrellenado. En uno predomina la hipovolemia y en otro predomina la hipervolemia. La pregunta fue, ¿qué pasaría si yo le doy diurético a una persona con hipovolemia? Aunque esté edematizado, mi paciente esté edematizado, pero si le doy diurético, ¿qué le pasa si está hipovolémico? A ver, Mariana Patiño. Pues si se le administra un diurético, no seguiría bajando la presión. ¿Qué hace el diurético? ¿Qué hace el diurético? Todos los diuréticos tienen un fondo igual. El diurético trata de eliminar más agua, ¿no? Y si es un paciente que ya tiene hipovolemia y yo le doy más diurético, ¿qué le va a pasar al paciente? Se va a chocar. Le voy a generar más hipovolemia. Le voy a provocar más hemoconcentración, más incremento de plaquetas. Puedo provocar trombosis. Por eso no todos los edemas se tratan igual. Tienen que ver si es un edema hipovolémico o hipervolémico. ¿No vieron esto en la clase de nefrótico en adultos? ¿No? No, No, doctora. Okay. No todos los edemas se tratan igual. O sea, eso es muy importante que se les quede. No todos los edemas del síndrome nefrótico son iguales. Tienen que ver si es un edema hipovolémico o hipervolémico, ¿sí? Ahora, si yo le doy diurético en este edema, el que es sobrellenado, pues ahí sí, es un paciente que está hipervolémico, ¿no? Y ahí, si yo le doy diurético, no le pasa nada, ¿no? Mejora todo, mejora su edema, mejora la uresis, mejora su volemia, mejora la hipertensión, ¿no? Normalmente este paciente, el que tiene un edema del infrallenado, es un paciente hipotenso, es un paciente que va a tener hemoconcentración, es un paciente que va a tener incremento de las plaquetas por hemoconcentración, es un paciente que va a tener frecuencia cardíaca probablemente elevada, ¿no? Porque trata de compensar la tensión arterial baja. Es un paciente que está por chocarse, que va a tener orinas muy escasas o muy diluidas, digo, muy concentradas. Ajá. Y a diferencia del edema
del sobrellenado. ¿Por qué? El edema del sobrellenado es un edema hipervolémico. ¿Y cómo se va a manifestar? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Es un edema en el cual el paciente va a tener incremento de la presión arterial a expensas de la hipervolemia. Ajá. Muchas veces en esta no va a haber problemas en la uresis, se puede orinar normal. En este, pues, normalmente hay oliguria, ¿no? En el hipervolémico sí puede orinar normal, generalmente puede tener orina diluida, ¿no? No como acá que está concentrada. Si yo le mido algo que es la presión venosa central, que también ya les había hablado antes, por medio de un catéter central, pues este va a estar muy diluido el paciente, va a estar hipervolémico, la presión va a estar muy alta, ¿no? A contrario de esta, ¿no? Va a tener presión baja que me marca hipovolemia. Entonces, obviamente este es el pilar del tratamiento de los edemas, ¿no? Uno no se trata con diurético, otro sí se trata con diurético, ¿no? Pero esto lo vamos a ver al final. Ok, entonces, estábamos hablando de que hay pérdida masiva de proteínas, ¿no? Todas las proteínas que ustedes imaginen en el organismo se pierden. Entre ellas, pues las inmunoglobulinas, que son importantes para lo que es la respuesta inmune. Entonces va a ser un paciente mucho más susceptible a las infecciones. La pérdida masiva de inmunoglobulinas en orina va a provocar algo que se llama hipogamaglobulinemia, ¿sí? Porque todas las inmunoglobulinas van a estar disminuidas. Ajá. También se va a orinar una proteína, que es una proteína transportadora de tiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina, pues, es una hormona tiroidea. Entonces, ¿qué va a pasar si disminuye su transporte? Pues se va a manifestar con hipotiroidismo. Entonces, muchos pacientes con síndrome nefrótico van a tener hipotiroidismo, ¿sí? Pero no es un hipotiroidismo real, por eso no se trata. Si tú le corriges su síndrome nefrótico, si tú le corriges la pérdida masiva de proteínas por la orina, pues esto pues se va a normalizar, ¿no? Y no hay necesidad de dar hormona tiroidea, a menos que tenga síntomas como tal de hipotiroidismo, ¿no? Ahora, también se pierde por orina una proteína que es la antitrombina 3, que normalmente sirve para disminuir la formación de trombos, ¿no? Entonces, si se pierde la antitrombina 3, ¿qué va a pasar? Va a haber más predisposición a la formación de trombos sanguíneos. Es un paciente que puede tener trombosis de muchas regiones, ¿no? Específicamente de la arteria renal. Ajá. Pero si a esto le sumamos algunas otras cosas como hipovolemia, pues bueno, tiene más predisposición a los trombos sanguíneos. Ahorita lo vamos a ver más adelante con más calma. Y bueno, esta hipoalbuminemia a su vez también provoca disminución en el transporte de lípidos, porque también los lípidos se transportan en la albúmina. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando hay una pérdida masiva de proteínas? El hígado, que en condiciones normales produce proteínas, pues va a sensar, ¿no? Que no hay proteínas y va a incrementar de forma exagerada la producción hepática y bueno, pues va a incrementar el colesterol y los triglicéridos, ¿no? En un intento de incrementar todas estas proteínas, ¿no? Bueno, entrando al cuadro clínico, esto es en los niños. En los niños es bien aparatoso, también en los adultos, ¿no? Pero en los niños, pues casi siempre te llega, ¿no? Un niño con edema bipalpebral, es el primer síntoma, ¿no? Es un edema blando, predomina en las mañanas y se va quitando en el transcurso del día. Posteriormente, en las tardes es más común que se presente en las extremidades inferiores, deja Godet positivo. A nivel abdominal pueden llegar a tener una ascitis importante que puede provocar una ascitis a tensión que puede ocasionar grados variables de dificultad respiratoria por presión de los mismos a nivel pulmonar, un patrón restrictivo, ¿no? A expensas de la ascitis. Este edema bipalpebral
muchas veces no se resuelve en el transcurso del día. Muchas veces, de forma inicial sí, pero ya cuando es algo más establecido, puede llegar a presentar anasarca, ¿no? O edema generalizado, que muchas veces los niños ni siquiera pueden abrir los ojos, ¿no? Entonces, el signo más común o más importante es el edema. Podemos tener diferentes grados de ascitis. Ya cuando la enfermedad está más establecida, podemos tener fugas acerosas, como pericardio, pleura. Inicialmente el niño no quiere comer, ¿no? Cuando está todo edematizado, hay pérdida también de la absorción de nutrientes a nivel intestinal, porque el niño también tiene edematizada la mucosa intestinal. Entonces, no hay absorción adecuada de los alimentos, y muchas veces hay diarreas crónicas en los niños con síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, estas diarreas crónicas, esta disminución en la ingesta de los alimentos, esta disminución en la absorción, provoca inicialmente que el niño no crezca como debe de crecer, ¿no? Eso es de forma inicial. Posteriormente, el hipocrecimiento va a ser secundario a la ingesta de esteroides. Que limitan el crecimiento en los niños. Entonces, casi todos los niños con un síndrome nefrótico, sobre todo los niños que tienen síndrome nefrótico de difícil control, los que no puedes curar tan fácilmente, van a ser niños con un crecimiento disminuido, ¿no? Y la diarrea, que ya les comenté, ¿por qué? Ahora, para hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, como ya les he hablado de los beneficios del examen general de orina, un examen general de orina te puede hablar perfectamente de cómo están esos riñones, ¿no? Entonces, si hacemos un examen de orina a un niño con síndrome nefrótico, pues podemos entender que el pH es un pH normal, que podemos tener proteínas generalmente de 3 a 4 cruces, ¿no? Como ya les había hablado cuando dijimos el tema de exámenes de función renal o pruebas de función renal, dijimos que una cruz de proteínas puede estar permitida, ¿no? Muchas veces hasta 2 cruces cuando hay alguna infección urinaria, pero ya arriba de 3 o 4 cruces ya es patológico. Permítanme tantito, ¿no? Listo. Entonces, las proteínas generalmente se miden por kilo, que normalmente cuando es una proteinuria mayor a 50 miligramos por kilo por día, esto en una recolección de proteínas en orina de 24 horas. O bien, si lo sacamos por metro cuadrado, arriba de 40 miligramos por metro cuadrado hora. O bien, una relación albúmina-creatinina en una muestra aislada mayor a 2 miligramos. Miligramos sobre miligramo. Que acuérdense que este es el radio que hablamos en las primeras clases, ¿no? Solicitamos en un examen de orina albúmina urinaria y creatinina urinaria. Los dividimos y me tiene que dar menor a 0.2, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Puede haber leucocitos. Realmente es raro que estos niños tengan infecciones urinarias. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Ok. Puede haber hematis, que según cuando hay sangre, además de proteínas, nos habla de una glomerulopatía, muchas veces de las no tan comunes. Muchas veces cambios mínimos es solamente proteínas, ¿no? Ya cuando hay proteínas y sangre en la orina, ya estamos sospechando de otra glomerulopatía, ¿no? Puede haber fragmentos de hemoglobina o no. Normalmente glucosa pues no hay ningún problema realmente tubular. Puede haber presencia de cilindros hialinos. Y bueno, entonces, la orina, normalmente hacemos una recolección de orina de 24 horas, ¿no? Se puede hacer de 12 horas también, porque muchas veces es como difícil que los niños puedan aguantar una recolección de 24 horas, ¿no? Es difícil, pero sí es más segura, ¿no? Entonces puede ser de 12 o de 24. Entonces, lo que les decía, un rango de 0 a 4 miligramos sobre metro cuadrado por hora es algo que se considera normal. Todos orinan o todos orinamos una cantidad
de 0 a 4, los que pensamos que no tenemos ninguna enfermedad renal, ¿verdad? De 4 a 40 miligramos sobre metro cuadrado hora es una proteinuria en rango significativo o muchas veces se le llama rango subnefrótico. Arriba de 40 miligramos sobre metro cuadrado hora es una proteinuria en rango nefrótico. Arriba de 100 miligramos sobre metro cuadrado hora es una proteinuria masiva, o bien arriba de 50 miligramos por kilo día es una proteinuria masiva. Ese niño, como lo decimos mis compañeros, ¿no? Está orinando chuletas, ¿no? Porque de plano es pura proteína. Ahora, ¿cómo sacamos el metro cuadrado? Porque, digo, ustedes no sé si ya llevaron pediatría, pero les tienen que enseñar a sacar el metro cuadrado. Aquí les puse estas formulitas para que sepan cómo se saca el metro cuadrado. En niños mayores de 10 kilos, el metro cuadrado de superficie corporal se saca así: peso por 4 más 7 entre peso más 90. Ajá. Esto es en mayores de 10 kilos. Y en menores de 10 kilos se saca así: peso por 4 más 9 entre 100. Son formulitas que usamos en pediatría, les van a servir para cuando pasen por su módulo de pediatría. Y bueno, ya una vez que tenemos el resultado del metro cuadrado, pues tenemos que dividir lo que nos digan en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio nos van a reportar, por ejemplo, volumen urinario de 24 horas, 1500 mililitros. ¿Cuántos miligramos de proteína está orinando el paciente? Van a reportar en el laboratorio, por decirlo así, 250 miligramos en 24 horas. Así se los va a reportar el laboratorio. 250 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué le van a hacer a ese 250 miligramos? Pues primero van a sacar el metro cuadrado de superficie corporal que tenga su niño, ya sea si es mayor a 10 kilos o menor a 10 kilos, y ya cuando tengan su metro cuadrado, lo que van a hacer es el resultado de lo que les dieron en el laboratorio, lo van a dividir entre el número de horas que se tomó la recolección, que como les dije, puede ser 24 o puede ser 12 horas, y después lo que les haya salido lo dividen entre el metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Y el resultado les va a dar en miligramos metro cuadrado hora. ¿Les quedó claro? Ok. Bien. Para los que no quieren hacer recolección de orina de 24 horas porque les da flojera, porque el niño está bien chiquito, porque acuérdense que la recolección de orina es para niños que ya controlan esfínteres. Si el niño no controla esfínteres o si tenemos un adulto, también se le puede hacer esto, que es el radioalbúmino creatinina urinaria, que ya se las he comentado muchas veces. Entonces, si después de dividir la albúmina entre la creatinina urinaria, nos da un cociente menor a 0.2 miligramos sobre miligramo, es normal. Es como el equivalente al de 0 a 4, ¿no? Si les da de 0.2 a 2 miligramos sobre miligramo, es una proteinuria en rango significativo. Si les da arriba de 2, es una proteinuria en rango nefrótico. Es muy, muy, muy parecido a la proteinuria de 24 horas, es equivalente. Antes casi no se usaba, pero en los últimos años se dieron cuenta que esto es muy, muy, muy parecido a la de 24 horas, ¿no? Entonces nos evitamos toda la recolección. Ahora, si le hacemos una química sanguínea a mi paciente con síndrome nefrótico, pues si checamos las proteínas totales, pues van a estar bajas. La albúmina va a ser menor a 2.5, ajá. Vamos a tener un paciente con hipogamaglobulinemia, es decir, si le medimos todas las inmunoglobulinas, pues van a estar casi todas disminuidas. Los lípidos van a estar elevados. Podemos tener hiponatremia, que muchas veces no es real, va a ser una hiponatremia dilucional. ¿Qué me habla de esto? Pues que el paciente tiene hipervolemia. Puede haber potasio alto, aquí también hay que investigar por qué hay potasio alto. Puede haber potasio alto por ingesta de medicamentos, por ejemplo, los ahorradores de potasio como la espironolactona, que normalmente puede ser parte del tratamiento. Puede haber potasio alto por IECAS, ¿no? Que van a provocar hipercalemia.
Puede haber hipotasio alto también porque el paciente esté teniendo grados variables de falla renal, ¿no? Específicamente aguda, secundaria hipovolemia, pero también puede tener grados variables de falla renal porque la glomerulopatía está avanzando, ¿no? Entonces tenemos dos causas probables de potasio alto. Podemos tener calcio bajo, que puede ser a expensas de uso de esteroides, ¿no? El uso de esteroides de forma crónica le provoca hipocalcemia. Normalmente las pruebas de función renal van a ser normales, a menos que el paciente haya tenido hipovolemia y posteriormente esta hipovolemia se haya perpetuado y provoque una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, si eso pasa, pueden alterarse la creatinina y el BUN, ¿no? O bien que la glomerulopatía ya haya avanzado y va a provocar grados variables ya de insuficiencia renal o lesión renal. La biometría hemática, ¿cómo puede estar? La hemoglobina puede ser normal o baja, dependiendo el estado de volemia del paciente, que era lo que ya les comentaba. Si es un paciente hipervolémico, pues va a tener una hemoglobina diluida, ¿no? Pareciera que tiene anemia, 7, 8 gramos de hemoglobina, pero no es real, es a expensas de la volemia. Si tú le corriges la hipervolemia, se va a normalizar la hemoglobina. O puede estar baja, ¿no? ¿Por qué? Puede estar alta. ¿Por qué? Porque puede estar concentrado el paciente por hipovolemia. Entonces pueden salir cifras muy concentradas, pero no es real, ¿no? Las plaquetas también pueden ser normales o altas, ya sea por dilución o concentración. Ajá. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del síndrome nefrótico en niños? Pues las más frecuentes: hipovolemia, falla renal aguda, falla renal crónica, falla en el crecimiento, infecciones o trombosis, ¿no? Específicamente de la hipovolemia, normalmente se ve en las primeras fases de la enfermedad, cuando el paciente apenas va empezando tratamiento. Se puede dar por algunas alteraciones como infecciones, sepsis, diarrea, uso de diuréticos en un paciente con hipovolemia, que ya les comenté que no se debe de hacer. ¿Y cómo se manifiesta la hipovolemia? Pues bueno, hay muchas, ¿no? Pero puede haber estas: dolor abdominal, frialdad distal o hemoconcentración. La falla renal aguda, que ya también he hablado de eso, que puede ser disminución de la tasa de filtración glomerular por hipovolemia. Por la misma infección te provoca falla renal aguda, por las toxinas, trombosis de la vena renal, secundaria a las nefritis intersticiales por el uso de fármacos que se usan, fusión podocitaria y reducción del área de filtración. Puede haber falla renal crónica, pero esto es más cuando la glomerulopatía ya avanzó, ¿no? Si es un paciente con síndrome nefrótico corticosensible, se habla que a 10 años el paciente puede llegar en un 3% a falla renal crónica. Es un poquito, muy poquito, ¿no? Y el córtico resistente a 10 años puede llegar a falla renal crónica en un 50%. ¿Qué es lo que me va a dar o que me va a favorecer la esclerosis renal, ¿no? O la progresión a la falla renal crónica? La proteinuria, ¿no? Entre más tiempo dure el paciente con proteinuria, es un paciente que va a presentar esclerosis, ¿no? Esclerosis glomerular. Y esta esclerosis, pues obviamente, entre más avance, pues un paciente que va a avanzar a falla renal crónica, ¿no? El crecimiento, que ya les comenté porque puede ser, generalmente puede ser por la ingesta de medicamentos esteroideos o disminución del apetito, o también porque muchas veces las hormonas de crecimiento se pueden eliminar por la orina, ¿no? Las complicaciones infecciosas son las más graves. El paciente es muy susceptible a las infecciones por alteración en las gamaglobulinas, en las inmunoglobulinas, perdón, y hay resistencia en los linfocitos T, problemas en los linfocitos T. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Las más comunes son las peritonitis, por Streptococcus pneumoniae, por E. coli, influenza, gran negativos. Hay otros tipos de infecciones como meningitis, neumonía, celulitis, y como ya les comenté, esto es por pérdidas urinarias de inmunoglobulinas y disminución en la función de linfocitos T. Las trombosis de las venas renales
tienen una incidencia del 3%, se ve favorecida por todo esto, ¿no? Hipercoagulabilidad, hipovolemia, un paciente que puede estar inmovilizado, alteración en los niveles de antitrombina 3, trombocitosis. ¿En quién sospechan de trombosis de la vena renal? Bueno, en un paciente que tiene síndrome nefrótico y que presenta hematuria macroscópica y datos de falla renal. Y bueno, dolor abdominal, ¿no? ¿A quién le hacemos o qué le hacemos a las trombosis de venas renales? Anticoagulación, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a trombólisis. Bueno, ¿a quién le hacemos biopsia renal? Yo sé que en los adultos a todos les hacen biopsia renal, ¿no? Síndrome nefrótico igual a biopsia renal. Bueno, en los niños no. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que el 80% de los niños que llegan con síndrome nefrótico, específicamente en edad preescolar, pues van a hacer cambios mínimos, ¿no? Entonces, muchas veces nos obviamos la biopsia, le damos tratamiento y muchas veces se curan, no ocupan más tratamiento. Entonces, no vamos a someter a un niño a una anestesia porque las biopsias renales se hacen con anestesia en los niños, a diferencia de los adultos. A los adultos nomás se les da el piquete y ya, ¿no? Él coopera, pero el niño no coopera. Se tiene que anestesiar, se tiene que hacer en quirófano y hay riesgos. Entre más chiquito, pues obviamente más riesgos, ¿no? Entonces, obviamos la biopsia en los pacientes de primera instancia, pero hay un grupo de pacientes a los que, sin que tenga que ver el grupo de edad, les tenemos que hacer, ¿no? Entonces, se podría hacer en un síndrome nefrótico atípico, pero lo correcto sería que se hiciera antes de iniciar el esteroide. Sin embargo, cuando ya se inició el esteroide y no cede, las biopsias están indicadas para menores de 12 meses y mayores de 10 años. ¿Por qué? Porque probablemente se trate de otra glomerulopatía que no sea cambios mínimos. Cuando es un paciente que tenga hipertensión arterial persistente, complemento bajo, ¿por qué complemento bajo? Nos habla de que puede ser una glomerulopatía secundaria, ¿no? Y que generalmente puede ser lupus. Hay algunas glomerulopatías que cursan con complemento bajo, como son las glomerulonefritis membranoproliferativas. Cuando hay hematuria macroscópica, ¿no? Porque habla de enfermedades glomerulares que no son tan benignas, ¿no? Como la de cambios mínimos. En caso de que el paciente tuviera falla renal o que tuviera corticoresistencia, que no tuviera, que tuviera una mala respuesta a los esteroides, ¿no? Pacientes con recaídas frecuentes también se pueden considerar para biopsia renal. Y bueno, la histología en los niños, cambios mínimos en un 77%, para fines prácticos 80%, y bueno, esta es una biopsia de un glomérulo con cambios mínimos. ¿Por qué se llama cambios mínimos? Pues porque realmente no tiene mucha diferencia de un glomérulo normal. Sabemos que hay un síndrome nefrótico por los síntomas, pero si le hacemos la biopsia vemos la mayoría de los glomérulos normales, pero eso no quiere decir que esté normal. Si estuviera normal no tendría nada, ¿no? Vemos pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, un poquito de expansión de la matriz mesangial, pero bueno, se conserva la cápsula de Baumann, y si acaso nada más esto, un incremento de la celularidad mesangial también puede haber, pero es algo mínimo. Si hacemos una inmunofluorescencia en cambios mínimos, ¿por qué hablamos específicamente de cambios mínimos? Pues porque es la más frecuente. Acuérdense que les hablé que la inmunofluorescencia detecta depósitos de inmunoglobulinas y de complementos, ¿no? Por medio de tinciones fluorescentes. Entonces, aquí normalmente pues no hay nada, ¿no? Cuando hay cambios mínimos no se pinta nada. Entonces, si hacemos una inmunofluorescencia y no se pinta nada, pues es cambios mínimos, ¿no? Puede haber escaso depósito de IgM o de C3, pero prácticamente es mínima. Esta es una microscopía electrónica de una membrana o una barrera de filtración normal, ¿no? Con su endotelio, su membrana basal, sus podocitos, ¿no? Estos son los podocitos. Los pies de los podocitos están fusionados o se unen. Esto es en condiciones normales. Pero si tomamos una foto de una microscopía electrónica de una enfermedad por cambios mínimos o también llamadas podocitopatías, pues vean cómo está la membrana basal, ¿no? Los pies podocitarios están fusionados, están unidos, ¿no? Ok, ¿cuál es el tratamiento? En primera instancia en los niños,
líquidos libres no se restringen a menos que el paciente tenga anasarca, ¿no? Muchas veces pensamos, no le des líquido. Bueno, si el paciente está orinando y no tiene edema generalizado, no hay problema que tú le des líquidos, ¿no? Si tiene edema generalizado y no orina, pues ahí sí tienes que restringirlo a pérdidas insensibles, ¿no? El requerimiento de proteínas hay que incrementarlo debido a que el niño está orinando muchas proteínas y obviamente hay que incrementarlo en un 130-140% para que no tenga desnutrición. Disminución de las grasas, disminución del sodio de la dieta, que es muy importante, sobre todo cuando están en recaída, y disminución de la ingesta de grasas, ¿no? El diurético se usa cuando el edema es severo, pero después de que ustedes hayan corregido la hipovolemia, ¿no? Acuérdense, si no nosotros le vamos a provocar trombosis de la vena renal, ¿no? Se usan con hipervolemia. Generalmente cuando el paciente está hospitalizado se puede usar un diurético asociado a albúmina, ¿no? Se puede usar albúmina intravenosa, obviamente en un paciente hospitalizado, para incrementar o mejorar el retorno del líquido hacia el espacio intravascular, y esto va seguido de un diurético. Esto se llama oncodiuresis, ¿no? Cuando ustedes provocan la entrada del líquido a la vena y provocan que haya diuresis de eso, ¿no? Se pueden usar otros diuréticos como furosemide, la espironolactona, que normalmente se usa en las fases agudas de la enfermedad y que te mejora todo lo que es el edema del paciente, ¿no? Anticoagulación solamente en pacientes que pues de plano tengan mucha hemoconcentración, que requieran por alguna situación inmovilización o que se hayan detectado trombos, ¿no? Si no, no se da anticoagulación. Los antihipertensivos que se usan, pues normalmente son los IECAS. Los IECAS, específicamente el enalapril, disminuye la presión intraglomerular y eso a su vez pues provoca disminución de la proteinuria, ¿no? Entonces, cuando hay proteinuria importante, hay que usar IECAS. Ajá. Estos de acá se usan, pero solamente cuando hay algún problema con los IECAS, ¿no? Que tiene algún efecto secundario, que hay tos crónica, hipercalemia o algún efecto secundario de los IECAS. Profilaxis de infecciones, la vacunación se usa siempre y cuando el paciente no esté con esteroides a altas dosis, ¿no? O con algún ahorrador de esteroides, está contraindicado vacunarse. Normalmente, ya cuando terminan el tratamiento con estos medicamentos, se pueden vacunar. Las dislipidemias normalmente no las tratamos con medicamentos, es con dieta. Cuando remite el síndrome nefrótico, la dislipidemia mejora. El calcio normalmente usamos para las hipocalcemias por el uso de esteroides, suplementos de vitamina D. Y como les comenté, normalmente no usamos tratamiento para el hipotiroidismo, ¿no? Cuando mejora el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo se controla. Bueno, entonces el tratamiento esteroide es se recomienda que el tratamiento sea por 12 semanas a base de prednisona o prednisolona. El tratamiento inicial es prednisona por vía oral, 60 miligramos sobre metro cuadrado por día. Normalmente lo dividimos entre 2 dosis. O también se puede sacar por metro, prácticamente es igual, 2 miligramos por kilo día, máximo de 60 miligramos por día, ¿no? El tratamiento se deja así por 4 a 6 semanas. Y ya cuando ya haya pasado ese tiempo, seguimos por una dosis de 40 miligramos sobre metro cuadrado día en días alternos, es decir, cada 48 horas. Y esto lo vamos a continuar por 2 a 5 meses y lo vamos a ir disminuyendo semanalmente. Cada semana disminuimos un 10-15% de la dosis hasta que se suspende el esteroide. Ok, se pueden asociar ahorradores de esteroides. Cuando no funciona el tratamiento, por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico córtico-sensible, pero de recaídas frecuentes, o pacientes con córticodependencia, usamos esteroides, ahorradores de esteroides, ¿como cuáles? Como la ciclofosfamida, el clorambucil, levamisol, inhibidores de calcineurina como la ciclosporina o tacrolimus, el mofetilmicofenolato, el rituximab y la satioprina, ¿no? Todos estos se usan en conjunto con los esteroides. Muchas veces son resistentes
resistentes y pueden seguir presentando recaídas a estos medicamentos. Y obviamente todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Por cuánto tiempo se usan? En general por 1 a 2 años, ¿no? Si tienen mala respuesta a esto, el pronóstico es muy malo, ¿no? Y pueden llegar a presentar falla renal independientemente de lo que tú les des de tratamiento. Ok. Es todo de síndrome nefrótico de niños. ¿Tienen dudas? Ahora sí pregunten. ¿No tienen ninguna duda? No. Bueno. Ok, chicos, pues entonces es todo. Dicen que no tienen dudas. Espero que lo estudien. Espero su resumen. Mañana vamos a ver entonces falla renal aguda en niños. Igual a las 2. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Hasta mañana, nos vemos. Gracias, doctora. De nada. Adiós.